Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los ángulos y vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo es una figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Vamos a ver. Vamos a construir el rayo OA y también vamos a construir el rayo OB. Observe que ambos rayos tienen el mismo punto de inicio común o el mismo punto de inicio, que en este caso lo hemos representado con la letra O. Entonces, el ángulo es esta figura o esta abertura que se forma con esos dos rayos. Al rayo A también se le puede llamar lado A o rayo inicial y al rayo B se le llama lado B o rayo terminal o final. Y al punto común se le llama vértice. ¿Cómo podemos nombrar los ángulos? Hay diferentes maneras de nombrar los ángulos, utilizando los lados y el vértice. En este caso, podemos nombrarlo como A o B y también como B o A. En ambos casos debemos notar que siempre el vértice va a estar en el medio de las dos letras que utilicemos para nombrar los lados del ángulo. También hay otra manera que es utilizando el vértice. En este caso simplemente lo vamos a nombrar con la letra que hemos tomado para representar el vértice del ángulo. También asignando una letra específica. Este ángulo es el ángulo alfa. Yo puedo utilizar dicha letra para representar ese ángulo. Importante saber, solo es posible nombrar un ángulo con el vértice cuando no exista posibilidad de confusión. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos esta figura y una pregunta lógica es ¿cuántos ángulos tiene la figura? Vamos a ver. Si nosotros tapamos este lado, tenemos el ángulo BAC. Bien. Y de esta forma tenemos el ángulo CAF. Y de esta manera podemos ver que está el ángulo BAF. Entonces en esa figura hay tres ángulos. ¿Qué pasa si utilizamos el vértice para representar los ángulos de esta figura? Que realmente no sabemos a cuál de estos tres ángulos hacemos referencia o hacemos mención, porque hay tres. Entonces, esta notación de representar los ángulos con el vértice simplemente es útil utilizarla cuando no haya posibilidad de confusión. En caso de que haya posibilidad de confusión, se recomienda utilizar esta notación para representar los ángulos. Vamos a ver los ángulos y su clasificación de acuerdo a su medida. Decimos que un ángulo nulo, aquí tenemos el instrumento para medir los ángulos, que es el transportador, y vamos a utilizar la medida exterior del transportador. Entonces aquí tenemos el lado inicial y al punto de inicio lo vamos a llamar O y tenemos el rayo OB que es el lado inicial. Si el lado final, en este caso coincide con el lado inicial, que lo hemos llamado el lado OC, entonces no hay abertura, lo que nos indica que la medida del ángulo BOC es 0, porque el lado final coincide con el lado inicial, es decir, no hay abertura en ese ángulo y por lo tanto su medida es 0. El ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0 y menor que 90. En este caso, el lado final de este ángulo está en 40, lo que nos indica que la medida del ángulo o la abertura del ángulo BOC es 40, lo que nos indica que ese ángulo es agudo, ya que el 40 es un número mayor que 0 y menor que 90. Un ángulo recto es aquel cuya medida es 90 grados. Y aquí podemos ver que el ángulo BOC mide 90 grados. También nosotros utilizamos esta notación o representación de
cuadrado que está ahí para representar que es recto, es decir, que este ángulo ahí en el vértice mide 90. Un ángulo es obtuso cuando su medida está comprendida entre 90 y 180, es decir, es mayor que 90 y menor que 180. En este caso, la medida de este ángulo, del ángulo BOC, es 130 grados, como ustedes pueden ver. Un ángulo es llano cuando los lados del ángulo son rayos opuestos. Observen que la dirección del rayo o del lado B es hacia la derecha y la dirección del lado rayo OC es a la izquierda. Entonces ese ángulo que está ahí mide 180 grados. Y de esta manera hemos terminado este tutorial concerniente a ángulos y su clasificación de acuerdo a su medida.